para esta mesa de análisis internacional de este martes 17 de mayo de 2021 con nuestros invitados hoy, a quienes escuchaban recién. Leo Harari. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Muy bien. Por aquí todo muy bien. Encantado de decirles buenos días a todos. Gerardo Stavsky, escritor, periodista. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gerardo estuvo mucho tiempo radicado allá en Estados Unidos, por eso yo le preguntaba por cómo estaba el tiempo por allí. Me encontré con que estaba mucho más cerca, con que andábamos compartiendo las mismas inclemencias climáticas. Y Susana Mangana, ¿cómo anda, Susana? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí vosotros? Muy bien acá, sobrellevando el temporal por ahora. Bueno, vamos a lo que es el primer tema. En Estados Unidos comenzaron las elecciones primarias en varios estados de cara a los comicios de medio término del próximo 8 de noviembre, cuando se votará para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Los demócratas, que intentarán mantener y ampliar la mayoría estrecha que tienen en las dos cámaras del Congreso, se enfrentan a una caída de la popularidad del presidente Joe Biden. Por el lado del Partido Republicano, las elecciones de medio término serán una prueba de fuerza para el expresidente Donald Trump. Si los candidatos que él apoya finalmente llegan al Congreso, Trump consolidaría su liderazgo en el Partido Republicano, lo que podría desembocar en una nueva candidatura a la presidencia. La escalada de la inflación viene siendo uno de los temas principales de debate en la campaña, pero hay otros asuntos en discusión. El derecho al aborto, que puede ser revocado por la Suprema Corte de Justicia, la política migratoria y el control de armas, que volvió a instalarse este fin de semana pasado cuando 10 personas murieron en un supermercado en Buffalo, en el estado de Nueva York, en lo que fue un ataque a balazos que un hombre llevó a cabo con motivaciones raciales. Este tema creo que no lo teníamos ahí en el radar dentro de la agenda de análisis internacional, pero seguro ustedes sí, y estaban bien atentos. Gerardo, empezamos contigo, si querés, que debe ser el que lo está siguiendo más de cerca, quizás. Correcto. Creo que estamos de algún modo experimentando algunas de las peores predicciones sobre el gobierno de Biden, un hombre sumamente afable, con un carisma popular, con una imagen popular, viniendo el mismo también de un origen obrero, Scranton, Pensilvania, una ciudad con un cariz también trabajador, pero también la propia carrera de Biden podía anunciar una cierta debilidad en la ejecución de las políticas, una cierta falta de creatividad también. Por supuesto, ha sido de todos modos una mejoría con respecto a la administración anterior del presidente Trump, que como hemos visto, ¿no?, en materia de COVID, en materia de derechos sociales, en materia de inmigración, en materia de política exterior, uno se imaginaría, ¿verdad?, cómo luciría este conflicto internacional si Trump, si el presidente Trump estuviera todavía a cargo de la administración, ¿verdad? Sobre todo dados sus lazos con Putin, ¿verdad? Hemos visto que durante el primer año, aunque la economía empezó relativamente bien, considerando sobre todo la última parte de la administración Trump durante el COVID, han habido, una suba de los precios, una inflación galopante que no se veía en Estados Unidos hace mucho tiempo, en parte debido a los resabios del COVID, acelerada por el conflicto y las repercusiones económicas e internacionales entre Rusia, o más bien la invasión rusa a Ucrania. Hemos visto también la incapacidad de los demócratas para poder de algún modo contener las aspiraciones de los republicanos y la masa republicana, el tema del aborto que tendríamos que mencionar. Los demócratas se enfrentarían, en teoría, a una catástrofe electoral. Los partidos en el gobierno suelen sí tener golpes electorales importantes en las elecciones. Es común que pierdan la elección de medio término, ¿no? De medio término. Es algo tradicional, es algo característico. Aquí, sin embargo, se previó una catástrofe realmente.
En los últimos días, ¿verdad?, con la filtración de la noticia de que la Suprema Corte de Justicia revocaría Roe versus Wade, básicamente, la ley que permitía, o más bien la sentencia judicial que de algún modo permitía el aborto en los Estados Unidos, ha cambiado el panorama electoral. La golpiza quizás ya no sea tan grande, ha motivado también a los republicanos, que no necesitaban tanta motivación para estas elecciones, pero decididamente a los demócratas y a algunos de los grupos de apoyo electoral más importante, mujeres minoritarias. Los demócratas han tomado partido, obviamente, de esta situación para anunciar que este sería el primer paso. Luego vendrían también otro tipo de decisiones que afectarían los derechos de las minorías. En fin, es una situación muy compleja, pero que se ha hecho aún más compleja con esta filtración del fallo de la Suprema Corte, ¿verdad? Los últimos días. Leo y Susana, ¿ustedes cómo le están siguiendo esta interna tan agitada en Estados Unidos? Bueno, en realidad... Las damos primero. Bueno, muchas gracias, Leo. No, yo comentar que se me hace curioso, ¿no?, y a la vez extraño cómo se está intentando derogar ese derecho al aborto en Estados Unidos, y hoy justamente pues se ha aprobado por parte del gobierno español justamente una ley que permite a las mujeres jóvenes de 16 años en adelante, pero a partir de los 16 años poder decidir la interrupción voluntaria del embarazo sin pedir autorización a los padres, ¿no? Y otra serie de cosas que tienen que ver, o de elementos que tienen que ver con esa decisión, como por ejemplo regularizar el derecho a ser objetor de conciencia, pero que también eso garantice que haya personal sanitario que pueda atender a esas mujeres a partir de los 16 años que quieran interrumpir, que quieran abortar y que quieran no tener que tener esos 3 días de reflexión, etcétera. Con lo cual me llamó mucho la atención cómo hay todavía este debate, esta discusión, y más en un país como Estados Unidos, que no debería asustarnos, no deberíamos estar sorprendidos, pero todavía lo estamos, ¿no? Como habiendo conquistado ese derecho las mujeres, pues ahora muchas ven peligrar el mismo, porque más de, que Gerardo nos corrija ahí, pero creo que es más de la mitad de los estados de todo el país podrían, de hecho, prohibir, porque quedaría librado luego a la potestad de cada uno de esos gobiernos de cada estado, cada gobierno estatal, el poder prohibirlo o no. Entonces, bueno, más de 50 años de retroceso para aquellas mujeres que hoy, pues como decía Gerardo, suele ser normalmente la población femenina más vulnerable, como son mujeres racializadas, mujeres migrantes, ¿no? O personas pues que son monoparentales, las familias, o que son personas que tienen pues escasos recursos, etcétera, las que verían peligrar pues ese derecho que ya habían conquistado y que las obligaría a tener que ir de un estado al otro peregrinando a ver dónde podrían abortar, con lo que eso implica de desazón, de peligro, en el sentido de más semanas de alargar esa intervención en el cuerpo de la mujer, y también, por supuesto, otro coste, ¿no?, para ellas. ¿Leo? Yo creo que esos son síntomas de una situación social grave en Estados Unidos. Están en un periodo de cambios. Una de las experiencias que ya podemos sacar como conclusión es que los derechos no son irreversibles, que sin una cierta alerta permanente ciudadana las cosas pueden ir para atrás. Pero digo que es un síntoma porque en este periodo de primarias previas a la elección de medio término, que como totalmente de acuerdo con Gerardo, que son tradicionalmente ganadas por la oposición, pero lo que estamos viendo es la muerte anunciada del sistema bipartidario electoral americano, con un partido republicano que probablemente ni siquiera sabemos si se queda con el nombre, pero sí está perdiendo los personajes republicanos más clásicos, y el trumpismo se está en cierto sentido imponiendo por las buenas y por las malas. Hay candidatos a las primarias que han renunciado por miedo,
por miedo a que los maten, porque los amenazan, porque los chantajean o porque le hacen algún tipo de chantaje con informaciones que tienen. El asunto es que están atacando por todos lados, dentro mismo del Partido Republicano, es decir, ni siquiera se están preocupando por ganarle a los demócratas. La prioridad de los trumpianos es tener candidatos de ellos. Y entre los candidatos hay gente del tipo más, digamos, para ser bien educado y no empezar ya con los adjetivos calificativos, digamos, gente que no está a la altura de lo que es la tradición política. Te menciono uno solo, porque es un tipo tan popular, el doctor Oz, un animador de un programa de pseudo salud en la televisión, muy popular, pero un tipo que ha promovido todo tipo de menjunjes contra el COVID y que inventa cualquier cosa. Tiene un título de médico, tiene buena formación universitaria, pero es sobre todo un vendedor de lociones para hacer crecer el pelo. Es un bandido millonario gracias a las porquerías que vende, y ese es el candidato elegido por Trump. ¿Por qué? Y porque sabe pasar por la tele. Y porque dice que es trumpiano a muerte, pero estamos empezando a ver personajes, candidatos que no merecen el respeto de cualquier ciudadano razonable. Es grave eso socialmente. Si a esto le sumás algunos datos, como por ejemplo, hubo más de 100.000 muertos. ¿Me aguantás un segundo? ¿Me aguantás un segundo, Leo? Porque me parece que Gerardo quería comentar algo. ¿Querías decir algo sobre estos candidatos del trumpismo? Sí, de hecho, quería también comentar alguna cosita sobre el aborto, muy breve, pero sí, sin duda, no solamente hay candidatos realmente radicales, extremistas, de parte del trumpismo, electos en buena medida también por su afinidad a Trump, que es realmente el fiel de la balanza para el expresidente. Pero además estamos viendo candidatos más extremistas. El caso de Barrett, una candidata en Pensilvania, que son aún más extremistas que los propios candidatos trumpianos, donde la base a veces está todavía buscando alternativas más radicales. Brevemente sobre el tema del aborto, sí, los estados tendrían la potestad de cancelar, de hecho suprimir derechos adquiridos, lo cual nunca ha tenido un buen resultado, lo que se llaman los entitlements en Estados Unidos. Es interesante también recalcar que Biden es un católico practicante opuesto al aborto, pero que no intenta, digamos, imponer esa posición, una posición personal, un acto de fe, a nivel, digo porque es interesante ver esa perspectiva, no es que todos los que están a favor de permitir la continuación de estos derechos son gente que no tiene, que no cree a nivel personal, o que puede tener diferencias a nivel personal con ellos. Y claro, hemos visto, por ejemplo, la ley de Texas sobre el aborto, una ley que permitiría no solamente penalizar a los médicos y clínicas que hacen, de hecho, que hacen este tipo de procedimientos, sino también hasta eventualmente, potencialmente, al conductor de Uber que lleva a la mujer que necesita hacerse el aborto a la clínica. Es decir, ya estamos a un nivel verdaderamente alarmante, ¿no? Y todo esto con una serie de preceptos religiosos que lo que están haciendo es impedir que básicamente una mujer tenga derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? My body, my choice. Volvemos a Leo, a ver, que te corté, Leo, perdón. Perdono, no me queda más remedio. No, reconozco que estaba en un empujón, porque yo considero que todo esto son síntomas que es necesario entender cómo se meten adentro del problema global de la sociedad americana, que está en plena y rápida mutación, y donde va a tener influencias en
en Uruguay y el mundo visto en perspectiva, digamos. Por ejemplo, salieron las estadísticas de las muertes por sobredosis de drogas del año pasado. Más de 100.000 muertos, la mayoría de los cuales jóvenes. Es enorme. Salieron las estadísticas de los muertos por balazos. Por homicidios. Por homicidios. Casi 90.000, de los cuales la mitad son suicidios. Y la otra mitad, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, la mayor parte de los homicidios son o del mundo de los delincuentes, por cuestiones territoriales, de venganza, etcétera, o bien pasionales dentro de las familias. Y hay poco como lo que pasó ayer y lo que pasó anteayer. Uno es este muchacho de 18 años que decidió matar negros. Así de brutal es la cosa. En Búfalo. Y ayer un señor de descendencia china que salió a matar taiwaneses. Es decir, que son crímenes típicamente de odio social. El otro simplemente porque no es como yo. Esos son síntomas profundamente graves, a lo cual se le suma la manija, por eso está junto con el tema de las primarias, la manija que se están dando los políticos entre ellos, las barbaridades que dicen. El otro día, termino con esto porque hay más temas alrededor de esto, pero un senador preocupado por la falta de la leche en polvo para los bebés, que es uno de los grandes temas en Estados Unidos en este momento, decía, hay que suspender de darle eso a los bebés de los inmigrantes que entran ilegalmente en la frontera, que se mueran de hambre. Ese mismo tipo considera el aborto un crimen, o sea que matar a un bebé que puede tener un año y medio, 2 años de hambre, no está mal, pero un feto de 10 semanas sí. ¿Qué criterios son esos? Es decir, la racionalidad, esto es lo que yo quería decir. Estamos en una sociedad donde la cantidad de racionalidad global ha disminuido de una manera espectacular. Eso es muy peligroso. Y ahora te dejo el titular de lo que hubiera seguido diciendo, pero la tertulia de todos y no mía. El titular es que la capacidad de gobierno de Biden a nivel nacional e internacional ha decaído enormemente. No está manejando los asuntos ni siquiera de cerca de cómo se necesita. Y ese es mi segundo título, si me darás la palabra. Sí, ahora volvemos sobre eso. Susana quería agregar, creo que a tu primer comentario sobre el cambio social que se estaba dando, ¿no? Sí. Bueno, a ver, un cambio o quizás no tan cambio. Tenemos que pensar, de esto hemos hablado mucho, Leo, contigo, con nuestro compañero Gustavo en otras tertulias, ¿no? ¿Cómo es la sociedad norteamericana? ¿Cómo se pudo crear esa especie de eslogan de MAGA, ¿no? Make America Great Again, que ahora Biden dice son extremistas, ¿qué será lo siguiente que hagan? Ahí vemos lo que hubo el asalto al Capitolio en los últimos meses de gobierno, de mandato de Trump. Pero a ver, esa es la realidad de Estados Unidos, ¿no? Los asesinatos casi en total impunidad, porque muchas veces han sido ejecuciones de la policía que han quedado sin esclarecer, por lo menos. Tenemos todo lo que ocurrió a raíz de la muerte de George Floyd, el movimiento de Black Lives Matter, pero ese racismo que permea a muchas capas de la sociedad y de instituciones estadounidenses, que es todavía muy fuerte y que lacera los ojos, ¿no? Porque realmente parece mentira que esto se tenga que seguir produciendo en el siglo XXI, pero quiero retomar donde lo dejó Leo con el tema de cómo hay que racionar la leche en polvo y cómo hay gente, o sea, actores políticos de peso, así pretenden serlo por lo menos, luego veremos qué pasa. Como dice Gerardo, una cosa es lo que ocurre ahora en las elecciones de medio tiempo, pero yo luego creo que las aguas tienden a volver por su cauce. No estoy tan segura de que se acabe con el bipartidismo en Estados Unidos, como no ha sido fácil terminar con el bipartidismo, por ejemplo, en España. Ya vemos lo que ha pasado con partidos como Ciudadanos, con partidos como Podemos, ahora Unidos Podemos, etcétera. Pero, a ver, sin irme mucho del entorno próximo Estados Unidos, digamos, para Uruguay, me parece muy triste, ¿no? Que vivamos en un mundo donde todavía tenemos que seguir discutiendo si realmente ha razón, ha lugar a que haya una etnia por arriba de otra, donde tengamos que hablar de masacres supremacistas. Este señor, vamos a llamarlo así, este joven de 18 años, pero
a ver, por más joven que sea, ya sabía lo que hacía, cómo tenía ese alegato y encima se declara inocente, ¿no? Cómo decía que quería continuar con esa masacre en otro estado, en otro supermercado, digamos, ¿no? Próximo a Búfalo o donde fuera que pudiera haber llegado, pero cómo se justificaba, porque él decía que estaba haciendo esto como un servicio a su comunidad, a su gente, a su país. O sea, pero eso es alimentado, es lo que decimos, es un discurso de incitación al odio que si se hubiese dado durante tanto tiempo en otras latitudes, llámese Europa, llámese, me da igual, Oriente Medio, que es lo que yo estudio más, pues realmente hubiéramos estado indignados. Y sin embargo eso pasa a diario en Estados Unidos o aquí donde estoy yo, cerca de casa, en Francia, con Marine Le Pen. Y ya hemos visto que ha sudado la gota gorda Macron en las últimas elecciones. Cuidado con esto porque esos discursos populistas de extrema derecha, que luego lo tildamos así y nos quedamos tan panchos en la prensa, no dejan de esconder una situación totalmente, para mí, inaceptable y lógica de que tengamos que seguir discutiendo que las personas valen más o menos por el color de la piel o por la religión que profesan o dejen de profesar. Y ahí, retomando todo este tema del aborto y de la posibilidad de derogarlo ahora a nivel de país, tiene que ver el campo evangélico, ¿no? Y aquellos que también son más conservadores dentro del cristianismo y que han sido un caudal de votos o una fuente importante de apoyo para presidentes como Trump en Estados Unidos y más cerca de Uruguay, de Bolsonaro. Eso no lo podemos olvidar. En un país que defiende a capa y espada la laicidad como es Uruguay, esto parece como traído de los pelos, pero no es así. Yo que estoy estudiando justamente ahora, en estos momentos, en estos últimos meses de estar aquí, todo lo que es la gestión de la diversidad religiosa, lejos de pesar menos el hecho religioso en la posmodernidad, pesa y pesa mucho. Y eso en Uruguay es algo que justamente se deja a un lado, eso es como que, bueno, es del ámbito privado y no es así. Y ahí lo vemos con las elecciones presidenciales de un país, de otro que ya mencioné, pero también con estas campañas pro vida o campañas a favor de derogar algunos derechos adquiridos para las mujeres, que bueno, como vemos hay como posiciones antagónicas, Estados Unidos pretendiendo derogarlo hoy y en España aprobándolo. No sin objeciones, no sin debate público también. Pero por eso digo, hay que darse cuenta en qué momento de la historia está Estados Unidos y Biden tiene muy poca popularidad. Ha subido a un 45%, pero recordemos que pesa mucho la inflación, 8% en un país que no suele tener esos altos porcentajes y que además necesita recuperar el voto afrodescendiente y con la masacre de Búfalo no pinta bien, ¿verdad? Por eso ha tenido que salir rápidamente a visitar con su esposa Jill Búfalo después de la masacre del sábado. Miraba entre los oyentes, hay mensajes muy interesantes, ni que hablar que nos vinieron bárbaro todos esos apuntes que ustedes fueron tirando de por qué se está dando esta situación a nivel interno. Voy con el de Diego, que introduce otro factor, capaz más simple, pero no lo mencionaron explícitamente. Dice Diego, en diciembre de 2019, previo a la pandemia, las encuestas de Estados Unidos mostraban a un Trump consolidado cómodamente para su reelección. La irrupción de la pandemia en 2020 lo revolcó y perdió la elección. Pero si la economía no funciona en el gobierno de Biden, el electorado añorará el periodo Trump prepandemia, dice, citando la importancia del bolsillo, digamos, ¿no? En una elección como esta, ¿no? Sí, eso es un hecho. Las palabras... Perdón. No, digo que el precio... Se nos colgó, Leo, me parece, a ver. Definir... ¿Qué decía Gerardo? Sí, no, Leo, te escuchamos a vos de vuelta porque se nos cortó. En ese momento no te perdimos. No te pudimos... Bueno, simplemente que la anotación de Diego es correcta. El precio del tanque de nafta puede definir las elecciones en Estados Unidos. Influye también acá, en Francia, en Uruguay, en cualquier lado, pero en Estados Unidos es fundamental. Están al centavo todos los días viendo cómo sube y baja el precio del combustible. La economía manda. Pero el hecho social es gigantesco, el cambio que se produce es mayor. Cuando hablamos de defender los valores del Occidente, ¿de qué Occidente? ¿De qué valores? Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, qué nos estamos agarrando. Lo que decía Susana, la laicidad, ¿qué es?
¿qué es ser laico? ¿Cuál es el rol de la religión en la sociedad? ¿Cuál es el rol del individuo en las comunidades? Lo que es la identidad nacional, tribal, familiar. Esas cosas están en juego hoy en día para el tipo de civilización que va a haber, o que luchar para defenderla, o que resignarse a vivirla. Estamos en un lindo momento de la historia. Gerardo, ¿ibas a agregar algo vos? Un par de apuntes. Esto recuerda un poco la frase de Clinton, ¿verdad? Cuando le preguntaron por el resultado de unas elecciones también parlamentarias, y él dijo, "It's the economy stupid", o sea, la economía estúpido, como diciendo, es eso, es el bolsillo de los americanos, el Build Back Better o reconstruir mejor de Biden fracasó antes de siquiera poder comenzar, de que se comenzara a implementar, ¿verdad? La inflación, en fin, los problemas económicos son graves. Yo quisiera volver levemente sobre lo que habíamos hablado del bipartidismo. Yo concuerdo con Susana, no creo que el bipartidismo en Estados Unidos haya muerto, porque de algún modo, creo que habíamos mencionado esto en algún momento, en alguna otra tertulia, los partidos tradicionales, el bipartidismo americano, son buques ciegos, ¿no? Buques a la deriva que se van llenando de contenido, ¿no? Recordemos nuevamente, los republicanos eran los demócratas, eran el partido sureño, racista, y bueno, y hoy obviamente se ha invertido esa ecuación. También me parece importante, por una vez, culpar a las masas, porque siempre culpamos a los políticos. Obviamente esos políticos radicales atizan a las masas, de algún modo la polarización durante la era trumpiana, pero también la desinformación que generó toda esta revolución informática, o más bien la revolución de Internet, que es una era de desinformación en realidad, que le ha dado legitimidad a las conspiraciones más absurdas. También la incapacidad de pasar leyes de derechos civiles, ¿verdad? De los derechos de voto, ¿verdad? En esta administración ha generado ansiedad al respecto. Pero las masas están envalentonadas por estos discursos, otra vez atizadas por el rebenque del extremismo, de los políticos extremistas, pero de algún modo esa gente que ha emergido durante el gobierno de Trump y durante la campaña electoral que llevó a esa administración y que se vio envalentonada durante esa administración, está demandando cada vez candidatos y políticas más radicales. No solamente se debe, otra vez, ¿no?, usando la metáfora del cerdo y los que lo alimentan, ¿verdad? Tenemos que considerar ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Queda para una próxima, porque nos faltó lo que iba a decir Leo sobre Biden, pero se nos hace tarde y tenemos que pasar al segundo tema. Y Vice me advirtió que era largo, que era pesado. Así que lo anotamos para la semana que viene, seguramente, cuando volvamos a tocar el tema.